Muy buenas tardes, es un gusto estar compartiendo estos minutos en Tarea Fina y a esta hora ya nos vamos rapidito al contacto y es un gusto estar dialogando con el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Qué tal, Gandini? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Jorge, muchas gracias por atendernos. Queríamos tener una reflexión tuya, unos trazos gruesos para el comienzo de lo que fue el resultado electoral del pasado domingo, Jorge. Bueno, creo que todavía no hemos hecho un análisis a fondo, pero hay datos objetivos, números claros. Parece que no va a haber demasiadas modificaciones en el escrutinio definitivo que se está realizando en todas las juntas electorales. Por tanto, se puede decir que las expectativas que se habían generado no se cumplieron. Nosotros pensábamos que el Frente no iba a superar el 45%. Sin embargo, al parecer, con un 47 y fracción por ciento, podría alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque no en la de senadores. Nuestro partido votó mejor que la elección pasada, unos 50.000 votos más, pero teníamos también expectativas de algún punto encima de lo que votamos, y una votación pobre, digamos, para las expectativas del Partido Colorado, que, primero aseguran que habrá balotaje, pero nos llevan a diseñar una campaña diferente a la que hubiéramos diseñado si los números finales del domingo hubieran sido otros. Por lo tanto, no tenemos una decepción con lo que ha votado el Partido Nacional, que ha estado por encima de sus propias votaciones. Sí teníamos otras expectativas y sabemos que vamos a tener un camino arduo en este mes que tenemos por delante para convocar, convencer y lograr el apoyo de ciudadanos que obviamente han votado a otros partidos y que ahora se van a encontrar frente a una instancia de decidir exclusivamente quién quiere que sea el presidente y cómo quiere que sea ese presidente. Si quiere que ese presidente tenga mayorías absolutas y por lo tanto le alcanzará con las manos de su partido para representar una visión que será la mitad del país, o si quiere que ese presidente necesite desarrollar una gestión de diálogo y de búsqueda de consensos para encontrar los caminos del promedio que obtengan las mayorías y de ese modo haya una representatividad mayor en las decisiones que se tomen. Ese es el camino que tenemos ahora por delante después del domingo, ¿no? En los elementos que has manejado, Gandini, uno de ellos es el tema de las encuestas. Por ejemplo, las encuestas de todas maneras daban que el Frente Amplio no llegaría a lo que realmente votó, pero también daban que el Partido Nacional seguramente iba a votar mejor. Nos daban 32, 33, le daban al Partido Colorado 15 promedio y al Frente 43, 44. Nada de eso se cumplió. En todo caso, el Frente votó mejor de lo que se pronosticaba, nosotros un poquito más abajo, y el Partido Colorado mucho más abajo, porque no solo votó abajo del 13, sino que además tuvo una caída importante en relación a la elección pasada, en la que tenía 17 puntos. Las encuestas, tendrán que revisar su metodología. No sé si es su metodología de campo, su tarea de recopilación y búsqueda de la información, o su tarea de análisis luego de los resultados, porque obviamente a los números los encuestadores le aplican criterios que no son científicos u objetivos, pero son los que tienen que aplicar para proyectar los datos que obtienen, y ahí quizás esté el error. Pero ese es un tema que tendrán que analizar las propias encuestadoras, porque en la medida que no, sus pronósticos no se cumplan, pierden credibilidad, y en tanto la pierden, tienen problemas, obviamente, de viabilidad, no con el sistema político, con sus clientes empresariales con los que trabajan los 5 años. Entonces creo que, el sistema, porque esto le erraron todos, ¿no? Claro. Entonces ese sistema estará en pleno proceso de autocrítica para encontrar métodos que sean más eficaces. Van a tener
una nueva prueba el día del balotaje. Dentro de 30 días van a tener que decir algo y ya veremos si afinaron la puntería o los resultados son otra vez diferentes a los que marca la realidad. El único ingrediente nuevo que quizás sí se cumplió fue el de un mayor crecimiento del Partido Independiente y también la presencia de la Unidad Popular. Sí, de verdad, eso estaba previsto para todas, en ambos casos, y también el pronóstico de que el sí no iba a tener la mayoría, aunque le daban un porcentaje mayor, también decían que por distintas razones mucho más atribuibles a lo operativo no iban a alcanzar el 50%, y de hecho alcanzó una cifra importante, el 47%, pero no llegaron al 50%. Por ahí las encuestadoras estuvieron bien encaminadas, pero con los otros resultados fallaron, digamos, en los tres grandes partidos, en los números de los tres grandes partidos. Jorge, ¿cómo tomás este pronunciamiento por el tema del sí a la baja? Yo no acompañé la reforma constitucional, siempre entendí que este era un tema para incorporar en la Constitución, más allá de que contiene varios aspectos la reforma, no solo la rebaja en la imputabilidad, contiene varios otros, y de esos otros yo los comparto, pero son todos materia de ley, que no se pudieron concretar, porque el Frente Amplio con sus mayorías impidió que pudiéramos concretarlo, impidió que pudiéramos concretar mantener los antecedentes de los menores por más tiempo. Al final aceptaron mantenerlos por un periodo breve de 5 delitos. Nosotros siempre sostuvimos que no había que borrar el pasado y tenían que quedar como todos los demás, que creo que son 5 años, y de todos los ingresos, todos los antecedentes que pudieran haber tenido en su minoría. No obtuvimos, digamos, también contiene agravamiento de las penas, que nosotros hemos planteado, sí. También contiene la separación del CIRPA del INAU, es decir, la creación de un instituto de rehabilitación aparte de la institucionalidad del INAU. Nosotros lo habíamos planteado, es cierto que ha mejorado una parte de la gestión, pero también es cierto que son innumerables las denuncias de torturas que hay allá adentro y que no las hace la oposición. Por lo tanto, también eso podría hacerse. Quizás se puede hacer por ley alguna de esas cosas. Lo que yo no comparto es rebajar derechos, rebajar obligaciones y no rebajar también los derechos. Es decir, si una persona es totalmente apta para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, bueno, entonces tiene que, a esa misma edad debe ser apta para poder tomar otro tipo de decisiones, por ejemplo, votar y elegir, por ejemplo, casarse sin consentimiento de los padres, salir del país sin consentimiento de los padres, tener su propio comercio peculio, desarrollar su propia actividad. Para todas esas cosas, hasta los 18 deben esperar para no ser asistidos por el consentimiento de sus padres o tutores. Bueno, si no lo van a asistir para la responsabilidad penal, porque son conscientes de lo que hacen, yo creo que entonces deberíamos dar otra discusión, y es que si son conscientes para unas cosas, deberían serlos para otras. Bien. Así parcialmente a mí no me convence. Gandini, en cuanto a la votación, si bien en el Senado obtienen 6 senadores todos hacia adelante y 4 Alianza Nacional, a nivel de la Cámara de Diputados, Alianza logra la mitad de los diputados, al menos los que están al menos resueltos en este momento, 32, 16 para cada lado, o sea que Alianza Nacional tiene una buena votación en varios departamentos. Sí, la verdad que estamos muy contentos. En Montevideo la 2014 fue la lista más votada y obtuvo 4 diputados, y en el interior, en el interior en realidad tiene más diputados que el otro sector, porque habiendo sacado menos en Montevideo tenemos la misma cantidad en total. Eso quiere decir que tenemos una muy buena representación procedente del interior del país y nos va a dar un peso importante en nuestra bancada, una bancada que va a tener mucha tarea en cualquier caso. Nos toque estar del lado que nos va a tocar estar, nos toque estar, vamos a tener un importante rol a cumplir. Así que bueno, ese es un tema que veremos hoy mismo. En un rato vamos a estar haciendo el lanzamiento de campaña de la fórmula, pero luego de eso vamos a estar reuniendo todos los legisladores electos y los que ocupan bancas hoy,
con nuestro líder, con Jorge Larrañaga, en la sede de nuestro movimiento para empezar primero a tener una reunión de camaradería, pero también a tirar algunas líneas del trabajo que tenemos por delante y a la brevedad. En los últimos minutos, Jorge, un par de consultas. Hay quienes dicen, bueno, pero si la diferencia fue tan importante en la elección nacional, ¿por qué tener que ir al balotaje? Y bueno, ¿qué es lo que dice el Partido Nacional? ¿Qué es lo que dice Gandini ante eso? Bueno, nosotros ni consideramos esa posibilidad, ¿no? Pero ni la consideramos por respeto a nosotros mismos y por respeto a la gente. Es la gente la que tiene que decidir y tiene que tener la oportunidad de poder hacerlo. Nosotros vamos a seguir adelante con todas las fuerzas y ofreciéndole a la población lo mejor que tenemos por ofrecerle, que es nuestra fórmula presidencial. Argumentos creo que tenemos, propuestas también, y la gente tiene que elegir si quiere un gobierno donde el que gobierna tiene además las mayorías absolutas y esas mayorías además son de un mismo color y más radicales, o quiere un presidente que va a tener que negociar, conversar, dialogar para hacer funcionar el país, como era antes, porque nadie tenía mayorías absolutas antes de estos últimos dos gobiernos del Frente Amplio. Y creemos que eso es saludable, y nosotros creo que tenemos el mejor candidato a vicepresidente y el mejor candidato a presidente para cumplir esa doble tarea. De lo contrario, yo creo que el país va a tener más problemas. Yo, con todo respeto, uno tiene que a veces ser sintético y claro en los conceptos. Yo creo que de ganar el Frente Amplio vamos a tener peor de lo mismo, 5 años con peor de lo mismo, un gobierno del Frente Amplio, pero peor en tanto los sectores radicales que se han caracterizado por condicionar desde su fortaleza en el Parlamento y en la interna del Frente a través de su plenario, pero también desde la incidencia de algunas organizaciones sociales que controlan esos mismos sectores radicales, ha tenido la posibilidad de condicionar al Frente. Y una vez que lo condiciona y el Frente resuelve, aunque no todos estén de acuerdo, hacen 50 y esos 50 condicionan al Parlamento. En el mano a mano después los diputados le dicen, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, es lo que se resolvió. O sea, siempre sabemos que la mayoría no estamos de acuerdo, pero un pequeño grupo condicionó a la mitad y la mitad condicionó al resto. Bueno, la bancada del Frente Amplio ha quedado marcadamente conformada por una disminución de los sectores moderados, con los que teníamos más diálogos y más coincidencias, como en algunos planos, como la bancada de Asamblea de Uruguay, que disminuyó, la de los socialistas, la de la lista 99, y quedó con una enorme fortaleza de los sectores más duros, más radicales, liderados por el propio Mujica. Ahora va a haber un presidente de la República que va a tener al expresidente sentado en el Parlamento comandando la bancada más grande y diciéndole, yo iba por acá hay que seguir, no se revise lo que yo hago porque, claro, va a tener un enorme poderío, con un sector nuevo que lidera Constanza Moreira, que ya conocemos sus visiones bien diferentes de las del doctor Vázquez, y con un testimonio de una izquierda que llega al Parlamento como la de Unión Popular, que le va a estar marcando al frente desde la izquierda muchas pautas. Yo creo que va a haber un vuelco importante a la izquierda, incontenible, si el frente ganara y que se concreta después. Además tenemos en la Cámara de Diputados por el Partido Comunista a un diputado que es presidente o el secretario general del Zunca, y su suplente ocupa la misma posición en el UNRWA, en el sindicato de los metalúrgicos. Está bravo eso, ¿no? La verdad que esas fuerzas tiran para un lado, ¿no? Y hacen fuerza afuera también, el movimiento social. Yo creo que si no hay una compensación de posiciones desde afuera, va a ser un camino difícil de torcer. Y Vázquez ya ha demostrado que para negociar adentro tranza la paz con los sectores que movilizan y controlan su plenario. Así que yo creo que va a haber, como le decía al principio, si gana de frente, peor de lo mismo. Eso es lo que tiene que pensar la gente. En el último minuto, Gandini, ¿por qué no discutir, en lugar de esta forma de compensación de poder, quién es el mejor presidente para conducir los destinos? Ese argumento lo he escuchado también en otras personas y dirigentes. Y bueno, pero me parece bárbaro que hagan un debate.
Usted como periodista lo debería pedir, le encantaría hacerlo en su radio. ¿Y usted cree que agarren viaje conmigo? Y bueno, capaz que con usted agarran, yo qué sé, alguien tiene que hacerlo. A ver, para contestar esa pregunta, nada mejor que ellos. Yo tengo mi visión, obviamente. Creo que los cambios en este país pueden venir por ese lado. Creo que nos ganó el conservadurismo nacional en la primera vuelta. Creció el Frente Amplio y sostuvo para evitar algunos cambios que obviamente podemos representar nosotros. Cambios que nosotros creemos que hay que hacer en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de salud. Pero el país a veces opta por pocos movimientos, poco pero mío. Bueno, yo creo que ese fue el camino. Ahora, ojalá pudiéramos poner sobre la mesa o hacer como en Brasil. ¿Cuántos debates hicieron en Brasil entre la primera y la segunda vuelta? 4. 4 debates entre la primera y segunda vuelta. ¿Cómo es en Estados Unidos? Digo los que vemos por televisión, en todos lados son iguales. El único país donde no se debate es acá. Y bueno, es la manera de que el que se siente débil esconda esas debilidades, no se le noten cuando contrastan con otro. Y ahí es donde la gente puede elegir con libertad. Todo lo demás pueden ser decisiones mucho más, o visiones mucho más subjetivas. Ojalá pudiéramos discutir sobre cuál es el mejor para gobernar el país a partir de esas experiencias. Sabemos que te estás dirigiendo hacia el lanzamiento de la campaña, esta nueva etapa, así que te agradecemos mucho estos minutos, Gandini, aquí en la 1410, en Tarea Fina, y hasta un próximo reencuentro. Con muchísimo gusto y suerte con Tarea Fina, insistan con el debate, de repente tienen suerte. Muy bien, muchas gracias.